Bueno, dices, Javier, de no hacer reuniones del ¿te acuerdas? Yo prometo que no lo voy a hacer, pero no puedo menos de comenzar con un recuerdo. Porque estamos celebrando 10 años de la muerte de Julián. Es verdad que en una perspectiva cristiana los muertos no están detrás, sino que están delante, en el horizonte de la esperanza. Pero yo hoy quiero recordar, tú has recordado a Julián y a Rovirosa. Yo voy a unir a Julián y a Marcelino Legido. Marcelino Legido, que ha fallecido hace unas semanas. Un cura de Salamanca que desarrolla su ministerio fundamentalmente en unos pequeños pueblos cerca de la frontera de Portugal. Es allí donde yo conocí a Julián, a principios de los años 80, antes de ser cura. Bueno, invitado a participar en un encuentro. Yo en ese momento era presidente de Justicia y Paz de Valladolid, había vivido en los años 70 diversos episodios en la vida estudiantil, social y política de Valladolid. Y fui a una semana de la justicia sorprendente, hecha en un pueblo pequeñísimo llamado Peralejos de Abajo. Hay otro Peralejos que es Peralejos de Arriba, pero Peralejos de Abajo es muy... Es menos. Está cerca del pueblo de Javier, que ahí está con nosotros, ¿no? Y en un pueblo tan pequeño, de manera sorprendente, se tocaban las campanas y acudía la gente de aquel pueblo, ¿no? En la Lusitania interior, en la frontera de Portugal, en una zona de hundimiento histórico, en una agricultura imposible, en una ganadería de supervivencia, ¿no? Y allí, pues desde la cercanía de un cura, ¿no?, al mismo tiempo se reflexionaba en la Escuela de la Justicia sobre los asuntos de este final del tiempo moderno, de la llamada también entonces posmodernidad, y de ver hacia dónde ir, pero al mismo tiempo siendo muy cercanos y acogedores de las situaciones de las personas de aquellos pueblos, y al mismo tiempo invitando a profesores de universidad o a militantes como Julián Gómez del Castillo. En una semana de la justicia de aquellas de Peralejos yo conocía a Julián. Y el conocimiento de Marcelino y de Julián supone para mí como una fuerte llamada, ¿no?, a vivir este cristianismo de conversión que desemboca también en cómo la conversión se descifra en una vocación y una llamada a ser cura, ¿no?, a ser sacerdote en la Iglesia, ¿no? Justamente en esos años en los que yo conozco a Julián, años en la Iglesia de Juan Pablo II, del comienzo del pontificado de Juan Pablo II, años en España, del golpe de Estado de febrero de 1981, dentro de la llamada transición española, el terminar una primera fase de la transición con la llegada del primer gobierno socialista, en la Iglesia después de casi 20 años del concilio y de un turbulento posconcilio, un deseo de poder encontrar formas de lo que también en aquellos años el propio Papa San Juan Pablo II está llamando nueva evangelización. Pero quiero recordar que en aquel año 1981 Juan Pablo II publica Labor in Exercens, y el Labor in Exercens, un principio de la doctrina social de la Iglesia de prioridad del trabajo sobre el capital. Convoca un sínodo de la familia. Luego, años después, Francisco convocará también otro sínodo, 2 sínodos sobre la familia. El inicio de las llamadas catequesis de los miércoles de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Bueno, son afirmaciones fuertes que poco a poco van tomando carta de naturaleza en la vida de la Iglesia, ¿no? También años después, en el año 1985, la propia Iglesia, en un sínodo extraordinario a los 20 años de la clausura del concilio,
reflexiona sobre lo que ha ocurrido, sobre el concilio como nuevo Pentecostés, pero la necesidad de hacer en la Iglesia como un triple giro, que yo explicaré ahora y que enlaza con lo que yo he querido también reconocer en Julián, en lo que Julián nos ayudó a vivir de Guillermo Rovirosa, en el intento de darlo a eso, todo eso, cuerpo y carne en el movimiento cultural cristiano. Decía que en el año 1985 el Papa publica un documento llamado Reconciliatio et Penitencia, en el que da carta de naturaleza oficial en la Iglesia al llamado pecado estructural. Pecado estructural que en el tiempo del posconcilio, en la llamada teología de la liberación, en la acogida de lo que el concilio significa especialmente en las iglesias de Iberoamérica, da pie la existencia del pecado estructural y la forma de abordarle a situaciones complicadas en la vida de la Iglesia, sobre todo cuando el pecado estructural, es decir, las causas institucionales de los problemas de los hombres, no se vinculan a su raíz al pecado personal. Entonces aparece también un documento importante que para lo que Julián y el movimiento cultural cristiano van cristalizando en esa primera década de vida del movimiento, en 1987 aparece la encíclica de Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis. En Solicitudo Rei Socialis, a la hora de leer los problemas del mundo contemporáneo, se habla de una realidad de pecado llamada imperialismo, que tiene sus raíces en el pecado de los hombres, el pecado de los hombres que se hace afán de ganancia, de lucro a cualquier precio y sed de poder a cualquier precio. Por lo cual el propio Papa plantea en Solicitudo Rei Socialis que ante esta hondura de los problemas de los hombres es precisa la conversión y la solidaridad. Y siendo conversión y solidaridad dos palabras fuertes en la propuesta de espiritualidad de encarnación y de militancia cristiana que desde el movimiento cultural cristiano iniciado por Julián Gómez del Castillo se propone con especial fuerza. Conversión personal, conversión que hace caer en la cuenta de la realidad del pecado personal, ¿no? Y que pone en crisis incluso nuestra buena conciencia de creernos tantas veces buenas personas, el sacar adelante con ejercicios de buena voluntad, con voluntariados, con organizaciones no gubernamentales, propuestas de ayuda a los demás, ¿no? Entonces, el caer en la cuenta de que muchas veces nuestra propia ayuda a los demás la hacemos con unas manos heridas y manchadas y con unos deseos en el corazón de reconocimiento, de búsqueda de nosotros mismos, de recompensas de diverso tipo, ¿no? Como si no se realiza la curación de la herida del corazón, ¿no? Desde el camino de conversión, las propias luchas contra el pecado estructural en el ejercicio de la militancia, en la vivencia de las luchas sociales y políticas, están llamadas constantemente a reproducir aquello que se combate, a mover los muros, a desplazar las cadenas de sitio, pero no a buscar verdaderas propuestas de innovación en el sentido que el Señor realiza en su paso por la historia, ¿no? Por eso, Labor in Exercens, Familiaris Consortio, la teología del cuerpo, Reconciliatio et Penitencia, Solicitudo Rei Socialis, van a ser documentos de la Iglesia de aquella hora que no se quedan en las estanterías, sino que en la propuesta formativa que Julián impulsa, tratan de ser acogidos en la Iglesia y encarnados realmente para poder ofrecer desde ahí a la propia Iglesia y desde la Iglesia a nuestros hermanos los hombres una luz y una fuerza en las búsquedas
que podemos compartir con los demás. También en el posconcilio han surgido con fuerza experiencias de comunidades cristianas, experiencias de muy diverso estilo según los lugares del mundo, también entre nosotros en España, de vivir la fe con otros, de vivir la fe en comunidad. Pero seguramente con un rasgo en el que el apuntarnos a las comunidades en aquellos años de la vida española está hecha por individuos muchas veces aislados, ¿no? Entonces, la propuesta que se intuye en la vida de la Iglesia y que en las afirmaciones fuertes de Julián Gómez del Castillo y que quieren ser vividas en el movimiento cultural cristiano es una propuesta de comunidad como familia de familias, como equipos misioneros, comunidad en el que, incluso cayendo en la cuenta de la importancia misionera, apostólica de la vida de la Iglesia en este momento en el que somos convocados a la nueva evangelización, tiene de dar forma también aquí en las iglesias europeas a lo que es un modelo de vida misionera en los llamados territorios de misión, territorios adgentes, ¿no? La importancia de que se plante la Iglesia, la importancia de que haya, para poder plantar la Iglesia, un pequeño dibujo de Iglesia, con un sacerdote, con algunos matrimonios, con algunas formas de especial consagración. Marcelino Legido llamaba a esto fraternidades apostólicas. Julián, en el propio coloquio o diálogo con la situación social, con querer estar presente en las realidades laborales, sociales, políticas del tiempo, llamaba a esto equipos militantes, equipos que quieren ser de por vida en la militancia cristiana. Yo aquí con estos rasgos querría situar el momento en el que yo conozco a Julián y lo que percibo que es una aportación de la espiritualidad de encarnación que está en la razón de ser de la vida de la Iglesia, que Julián Gómez del Castillo aprende a vivir junto con Guillermo Rovirosa y tantos otros amigos en la vida de la Iglesia española de los años 40, 50, ¿no? Y que luego desde ahí es transmitida en el movimiento cultural cristiano. Os decía que en el año 1985 el sínodo, que trata de hacer un balance de lo que la Iglesia ha vivido en los 20 años del posconcilio, ese balance se puede resumir en estas 3 frases que os digo ahora, tomadas de la relatio de aquel sínodo de 1985. El Concilio Vaticano II ha sido un Pentecostés, ha sido un don de Dios, una gracia, un paso del Señor para disponer la vida de la Iglesia para una época tan nueva que ni siquiera nos hacemos idea de la novedad del tiempo. Hasta el punto de que uno lee hoy Gaudium et Spes, que es ese documento, como sabéis, del concilio en el que vive cómo se sitúa la Iglesia en el mundo y hace, por tanto, también una lectura de la situación del mundo, y tiene ese texto una extraordinaria frescura para caer en la cuenta de su condición de texto profético que ayuda a situar a la Iglesia hoy en este tiempo tan nuevo que nos toca vivir. Pues bien, el sínodo del 85 dice: quizás la Iglesia ha estado más preocupada de mirarse a sí misma que de mirar a su Señor. La Iglesia ha estado más preocupada por elementos organizativos que por adentrarse en la hondura de su misterio. La Iglesia ha estado como más preocupada de mirarse a sí misma, a su organización y a cómo situarse en medio de un mundo que parece cada vez más complicado, incluso con la tentación de encerrarse en su propia casa, que de salir a la espesura del mundo, a la anchura de la propia vida histórica. Desde ahí, desde esta triple mirada que el sínodo realiza sobre la Iglesia y desde el llamamiento que
los padres sinodales nos hacen a todos los creyentes, enlazo con lo que yo creo que la espiritualidad de encarnación, de conversión, de comunión, de solidaridad, que Julián Vive con sus amigos del movimiento cultural cristiano se nos ofrece. Por una parte, dice, la Iglesia ha de volver a poner los ojos en su Señor, a poner los ojos en Jesucristo. Poner los ojos en Jesucristo y lo que la propia Iglesia entiende por Jesucristo vivo, que es Jesucristo resucitado de entre los muertos, crucificado y nacido en un pesebre. Jesucristo, que vivo hoy, tiene su cuerpo en la Iglesia. Y Jesucristo, que vivo hoy, se hace presente en los pobres que juzgan la historia. Miremos a Jesucristo, el Señor del pesebre, de la cruz y resucitado, a Jesucristo y su cuerpo que es la Iglesia, a Jesucristo y los pobres, en donde diría Francisco hoy podemos tocar la carne de Cristo y las marcas de sus llagas. Pero al mismo tiempo que el sínodo dice, miremos hacia lo alto, hacia la altura, para ver a Jesucristo, en un, digamos, ejercicio reflejo de esa mirada, la mirada hacia la altura pide un crecimiento hacia la hondura. Y ese crecimiento hacia la hondura tiene que ver, por una parte, con caer en la cuenta de dónde están la raíz de los problemas y cuál es la raíz de la propuesta de salida, de salvación que Jesucristo nos ofrece. Esa mirada hacia la altura, en donde vemos a Jesucristo, su cuerpo, la Iglesia y su juicio histórico en los pobres, está pidiéndonos a nosotros que vayamos hacia la hondura para descubrir dónde están las causas de los problemas. Y al hacer una lectura creyente, caer en la cuenta de que las causas de los problemas tienen que ver con la desobediencia al plan de Dios, con el pecado que también toma carne, con el pecado que se hace, dice en ese mismo año San Juan Pablo II, estructura de pecado, pecado institucional, y que por tanto la salida tiene que ver con la acogida de la misericordia que hace posible la conversión, con la propuesta de vivir la vida de la Iglesia como fuerte comunión y con la salida a los caminos del mundo como combate, como militancia, para, cayendo en la cuenta de dónde están las causas, hacer una propuesta de renovación en la militancia cristiana, en ese combate que es un combate espiritual, con toda la hondura que la palabra espiritual significa. El Espíritu del Señor acontece siempre en la carne, pero caer en la cuenta de que el combate histórico que vivimos hoy, que seguramente hoy, 30 años después, los retos que tenemos, a los que tú hacías referencia, retos que tienen que ver con la situación antropológica, con el relativismo, con lo que la globalización intuida por el concilio, afirmada con fuerza en los años 80 y hoy percibida con especial, digamos, presencia en nuestras vidas, pues tiene que ver para nosotros con eso que la carta a los Efesios ya menciona como un combate espiritual y con lo que la lectura que de los problemas sociales hace la Iglesia y se encarna de una forma singular en la persona a quien hoy estamos recordando, se vive así, como un combate espiritual. Porque nosotros, por ejemplo, al mirar el mundo global, podemos ver el mundo global como una situación imperialista en la que hay una guerra real, a la que el Papa Francisco, por ejemplo, se refiere tantas veces, diciendo estamos asistiendo a una tercera guerra mundial en fases, en momentos distintos, ¿no? Para poder percibir desde la mirada creyente que el mundo global se puede mirar desde una perspectiva católica y que el combate
que se hace guerra real en el mundo en el que vivimos, podemos leerle viendo la hondura de ser un combate espiritual, un combate entre el dragón y la bestia, diría el libro del Apocalipsis, y el cordero que quita el pecado del mundo. Esta altura y hondura. El sínodo también invita a la Iglesia a percibir la anchura de su misterio, a tener una perspectiva católica, cayendo en la cuenta de que la Iglesia, que es humana, es divina, aquella Iglesia que está formada por pecadores. Por eso podemos estar nosotros en ella, nos repetía Julián tantas veces. No podemos hacer una lectura adolescente, una mirada adolescente de la Iglesia, mirándola siempre quejándonos de lo que la falta, de las situaciones deficientes que vemos en unos y en otros, de mirarnos siempre y echarnos en cara nuestra condición de pecadores. Claro que sí, porque en la Iglesia estamos aquellos que, habiendo tomado conciencia de nuestra condición de pecadores, caemos también en la cuenta de que el Señor nos acoge para salvarnos, que nos llama para perdonarnos, que nos quiere para enviarnos, precisamente como pecadores perdonados, que habiendo experimentado la misericordia pueden ofrecérsela a los demás. Esta anchura de la Iglesia que se vive en comunión y en una catolicidad de la mirada, de la perspectiva, tiene también unas consecuencias sociales y políticas, que tienen que ver con una palabra que el Papa Francisco ha vuelto a sacar, digamos, de la reciente tradición de la Iglesia. Pablo VI, en Populorum Progressio, un documento de finales de los años 60, bueno, de un año famoso en los 60, del 68, pues habla de un desarrollo integral. Y Francisco ha recuperado la palabra integral con fuerza, hablándonos en Laudato Si de una ecología integral. Una ecología integral que nos hace caer en la cuenta de la vinculación que existen entre los problemas ecológicos, los problemas sociales y políticos, los problemas antropológicos y los problemas teológicos, espirituales, religiosos, en un distinguir para unir, cayendo en la cuenta de que todo esto está interrelacionado. Y ahora, por ejemplo, en este verano pasado, en la organización interna de la vida de la Iglesia, acaba de crear un dicasterio, una oficina romana para un desarrollo humano integral, haciendo caer en la cuenta de que los problemas del hambre, los de Cáritas, los de los inmigrantes, los de las tratas de personas o la esclavitud que existen, los de la pastoral de los enfermos, los de la ecología desde la perspectiva solo verde de la ecología, que son asuntos interrelacionados y que solo interrelacionando desde una perspectiva católica, católica con C minúscula, es decir, universal, integral, es posible ver los asuntos. Este aspecto Julián Gómez del Castillo le subrayaba de manera singular, por eso a veces su presencia se hacía incómoda, porque muchas veces en nuestros propios organismos eclesiales, en nuestra organización eclesial decimos, yo me ocupo de los enfermos, yo estoy en Cáritas, yo soy de Manos Unidas y me preocupo del hambre en el mundo, yo me dedico a la adoración nocturna, yo soy de un grupo orante de la renovación carismática. Y bendito sea Dios, todas son cosas estupendas, todas son suscitadas por el Señor. El asunto desde una perspectiva católica es caer en la cuenta de la relación que existe entre todo esto. Que adoramos al Señor para no ponernos de rodillas ante los señores de este mundo. Que comulgamos la Eucaristía para comulgar al Cordero que quita el pecado del mundo y ser con él cuerpo entregado que sale a los caminos de la vida. Que ayudando a los enfermos y cayendo en la cuenta del problema personal, del consuelo personal a cada enfermo, de la caricia personal a cada enfermo, no dejamos de lado los problemas de nuestra organización sanitaria. La crisis, diremos hoy, del estado del bienestar, los problemas de los recortes en salud, el caer en la cuenta del negocio de las farmacéuticas, el caer en la cuenta de cómo las investigaciones en unos u otros asuntos vinculados a los avances de la salud están mediados
por intereses que a veces no son el interés del bien común, valga la contradicción de la expresión. Entonces, esta integralidad que tiene que ver con la anchura de nuestra condición católica es bien importante. Luego es verdad, no todos podemos dedicarnos a todo, no todos podemos estar en todo, pero es bien importante que desde nuestro propio cuerpo eclesial caigamos en la cuenta de que aunque estemos más dedicados a uno de los asuntos de la vida social, desde el aliento de la vida de la Iglesia, caigamos en la cuenta de la integralidad, de la interrelación, de la catolicidad. También en que nuestro estilo de vida, nuestras formas de vida, nuestras formas de usar el dinero, de usar el tiempo, de usar las cosas, tienen repercusión en otros lugares del mundo, precisamente porque la economía es globalizada, precisamente porque muchas de las prendas que vestimos, lo mismo han sido fabricadas en otro lugar del mundo, con mano de obra barata. No solo con mano de obra barata, sino con mano de obra que, sin hacer mucho esfuerzo, podríamos llamar de cuasi esclavitud o de esclavitud. Entonces, poner en relación tiene que ver con la anchura. Pero claro, esta propuesta es incómoda, porque quiebra la buena conciencia de decir, yo soy un voluntario, que dedico 3 horas a la semana a esto. O las propuestas, fijaros, si buscamos un calendario, hoy Naciones Unidas, en su liturgia laica, es que nos da un día para cada día del año. Es que nosotros podíamos, como hacemos en tantas de nuestras casas, coger el taco del corazón de Jesús y decir hoy San Simón y San Judas. Pero al mismo tiempo que decimos hoy San Simón y San Judas, cogemos el calendario de Naciones Unidas y decimos hoy el día de la lechuga marrón o el día del lagarto verde o el día del hambre o el día de la pobreza cero o el día de los enfermos de cáncer o el día de tal. Claro, la importancia, bendito sea Dios, con las personas beneméritas que desde su buena voluntad se dedican a unos asuntos o a otros. Pero la perspectiva católica está en interrelacionar, en la integralidad de la que habla Francisco. Integralidad en la que juega un papel importante la propuesta de Dios. La propuesta religiosa. Esto es algo seguramente muy decisivo en este momento, en el que sacar a Dios del armario sea seguramente uno de los retos eclesiales que tenemos, ¿no? Caer en la cuenta de que hablar de Dios hace bien, de que incorporar a Dios a la vida social, a la vida pública, a los argumentos, Dios con lo que lleva consigo, con una propuesta de verdad, con la fundamentación de la fraternidad. Porque Dios es Padre, porque somos sus hijos, porque somos hermanos unos de otros. Dios y la esperanza, Dios y la fecundidad, pues aparece como algo importante. Altura, que nos llevaba a la hondura, anchura de la comunión, integralidad, catolicidad, y decía también el Sínodo del 85, parafraseando a Juan de la Cruz con estas expresiones, a su vez Juan de la Cruz comentando una carta del apóstol San Pablo, miremos hacia lo alto, hondo, hacia lo ancho, y salgamos a la espesura de la historia. Id, salid, dice Francisco ahora. Salid, salid. Una iglesia en salida, una iglesia que no tenga miedo a accidentarse. Una iglesia que proponga, que anuncie, que dé testimonio, que realice. Desde ahí también el caer en la cuenta de la dimensión del movimiento que tiene la vida, el saber anticiparse a lo que viene, a lo que va a ocurrir, la esperanza. Son aspectos que tienen que ver con la historia y con la anchura de la historia. El movimiento del dinamismo histórico y la plenitud de la historia. En la plenitud de la historia que la da sentido a toda ella. Quiero terminar mi intervención haciendo una referencia a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia sigue siendo hoy
una de las dimensiones de la vida eclesial más desconocidas. Y si es conocida, la doctrina social de la Iglesia no es asumida, no es vivida. En ese sentido, yo percibo que Guillermo Rovirosa, Julián Gómez del Castillo, que viven en cuanto a la doctrina social de la Iglesia una relación compleja. Porque la doctrina social de la Iglesia, en su primera etapa, la doctrina social de la Iglesia, que en lo que se articula desde León XIII en el siglo XIX, con la primera encíclica de la cuestión social, Rerum Novarum, ya sobre los asuntos nuevos, sobre la novedad del tiempo. Llevamos 2 siglos hablando de que el tiempo es nuevo y de que estamos en un cambio de época. Y es verdad que la novedad es tan grande que empezamos casi a caer en la cuenta de que hasta qué punto el tiempo es nuevo, ¿no? Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II se inspira fundamentalmente en la filosofía y en la escolástica. Ofrece desde ahí una aportación importantísima a la reflexión y a la vida de las comunidades cristianas. No podríamos comprender muchas de las realidades espléndidas de la Iglesia del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX sin el aliento y la iluminación de esa doctrina social de la Iglesia. Pero con el Concilio Vaticano II se produce un giro. Al plantear la Iglesia en el mundo, con Gaudium et Spes, al poner como referencia de esa Iglesia en el mundo lo que la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, dice en su número 8, que la Iglesia está llamada a entrar en el mismo camino de su Señor y pasar, por tanto, por el pesebre y por la cruz, caminos de pobreza y de persecución, muchos dicen, bueno, si ya se hace este planteamiento general para la Iglesia, si la Iglesia tiene que estar en el mundo, si esta llamada a la pobreza y al testimonio martirial, la Iglesia se la da a sí mismo en sus señas de identidad, la doctrina social de la Iglesia como que queda en un segundo plano. Luego, Pablo VI, al proponer en Populorum Progressio de nuevo un documento de la doctrina social de la Iglesia, y sobre todo Juan Pablo II, que enlaza sus encíclicas sobre la Trinidad, sus encíclicas sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con sus encíclicas sobre la cuestión social, Labor in exercens solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, pues vuelven a poner en la mesa de la Iglesia la doctrina social, pero con una novedad. Las fuentes de la doctrina social de la Iglesia y su propia metodología no se van a reducir a la filosofía, a la escolástica, sino que hunde sus raíces en el Evangelio y en los padres de la Iglesia. Porque el propio Concilio Vaticano II saca brillo al Evangelio y a los padres de la Iglesia. Y desde ahí ofrece también como una pedagogía nueva a la hora de mirar la doctrina social de la Iglesia. Desde la doctrina social de la Iglesia, que trata siempre de poner en relación Evangelio y realidad, Evangelio y situaciones en la que la cuestión social es preocupante en cada momento concreto de la historia, desde ese poner en conexión Evangelio y realidad, los textos de la doctrina social de la Iglesia nos remiten a textos evangélicos, a textos de la Escritura y a textos de los padres. Con lo cual, desde los textos de la Escritura y de los padres, volvemos a los textos de la doctrina social de la Iglesia con una mirada siempre nueva, con una convocación a la frescura evangélica siempre renovada. Pero la doctrina social de la Iglesia se encuentra con un problema. ¿Quién la encarna? ¿Quién la vive? ¿Quién la acoge? ¿Quién la ofrece en el diálogo social, en el diálogo político, en el diálogo cultural cotidiano? Entonces, desde ahí aparece con tanta importancia que surjan movimientos que por su pedagogía, por su propuesta, por sus señas de identidad, promuevan lo que la Iglesia
llama caridad política, a la que Javier hacía referencia antes, llama combate espiritual, militancia cristiana. La doctrina social de la Iglesia y sus principios de dignidad de todo hombre y de cada hombre, de bien común, de subsidiariedad, de participación, de solidaridad, se puede vivir si aparecen comunidades cristianas, equipos misioneros, hombres y mujeres dispuestos a encarnar esa doctrina social de la Iglesia y con ella abordar los asuntos de la vida social y política de cada tiempo. La doctrina social de la Iglesia, por tanto, acogida por Julián Gómez del Castillo, propuesta para vivir en el movimiento cultural cristiano, trata de tener siempre como perspectiva para leer la doctrina social de la Iglesia y para hacerla un principio iluminador de la propia práctica, de la propia militancia, es situar su perspectiva siempre en relación con el Evangelio y con los pobres, con la llamada que el Evangelio hace a la permanente conversión y con la llamada que el Señor hace a través de los empobrecidos de la tierra a juzgar la historia. Pero es imprescindible para que la doctrina social de la Iglesia se pueda vivir que en la Iglesia cultivemos virtudes. La doctrina social de la Iglesia ha servido para una propuesta de valores y con esa propuesta de valores dialogar desde esos valores con muchos hombres y mujeres que sin compartir la vida de la Iglesia, sin ser creyentes, sin acoger el Evangelio, sin embargo dicen asumir valores que muchos de ellos, la mayoría, tienen una matriz cristiana. Valores que tienen que ver con la justicia, con la paz, con la solidaridad entre los pueblos, con la libertad, con la igualdad, con la justicia. Pero los valores solos no nos sirven, se pueden convertir solo en banderas ideológicas. Hace falta encarnar esos valores en virtudes. Por eso es tan importante que en la propuesta formativa que Julián trata de vivir y que ofrece a los que quieren caminar con él, está la propuesta de una educación en las 3 virtudes características de Jesucristo: en la humildad, en la pobreza y en el sacrificio. La humildad del que siendo Dios desciende y se abaja, la pobreza del que nace en un pesebre y el sacrificio de quien entrega su vida en la cruz. Humildad, pobreza y sacrificio son, por tanto, virtudes de Cristo, virtudes que encarnadas ayudan a poder vivir la doctrina social de la Iglesia. Estas virtudes ni se cultivan, ni se viven, ni se ofrecen vividas de manera individual, sino que piden asociación, piden equipo, piden relación con otras personas, piden comunión de vida, comunión de bienes y comunión de acción con otros, para que las virtudes de humildad, pobreza y sacrificio, propuestas y ejercitadas en la vida pública, en el combate social, asociados con otros, puedan hacer que verdaderamente la doctrina social de la Iglesia sea una verdadera iluminación para la práctica de los cristianos en el mundo. La doctrina social de la Iglesia pide también la presencia de los que quieren encarnarla con las virtudes propias del mismo Señor, pide que sean vividas en el mundo institucional. Si caemos en la cuenta de que las causas de los problemas tienen que ver con el pecado personal y con el pecado estructural, con el pecado que se encarna en las instituciones de este mundo, la presencia en el mundo institucional, la propuesta de soluciones de dignidad, de bien común, de justicia, que tengan que ver con el mundo institucional, va a ser algo sin duda importante, decisivo, diría yo, en la propia propuesta de vivencia de la doctrina social de la Iglesia que Julián Gómez del Castillo, persona a quien hoy estamos haciendo este homenaje, nos ha ayudado a aprender, a vivir, a cultivar junto con otros hombres y mujeres. Termino. Estamos haciendo este recuerdo, y os decía al principio que el recuerdo de los difuntos
no es simplemente una mirada hacia atrás, sino que es una perspectiva de futuro. Fijaros que la Iglesia, justo ahora en estos días, une la mirada a los difuntos con la propuesta de la santidad, con el recordatorio, con el recuerdo de los santos y con el caer en la cuenta de que esta es nuestra vocación. La santidad es llamada por la Iglesia la perfección de la caridad, es decir, tratar de llevar la caridad hasta sus últimas consecuencias. La palabra perfecte en la vida de la Iglesia no tiene tanto una referencia a una perfección moral, a que seamos intachables, porque vuelvo a repetir lo dicho desde el principio, todos somos pecadores, sino perfecte tendría más que ver con consumación, con llevar hasta las últimas consecuencias, con tratar de que nuestra vida de caridad que recibimos en el bautismo sea expresada hasta las últimas consecuencias. Por eso a Julián Gómez del Castillo, siguiendo a Guillermo Rovirosa, le gustaba llamar al compromiso de los cristianos compromiso bautismal, como aquello de llevar el bautismo hasta las últimas consecuencias, siendo así además un camino de santidad, es decir, de llevar hasta las últimas consecuencias la caridad que en la Iglesia vivimos dando la forma de diversas maneras, ¿no? Caridad pastoral en el ministerio ordenado, caridad perfecta consumada en la vivencia de un carisma en los religiosos y religiosas y caridad política en los laicos. Es decir, caridad vivida en medio del mundo, de los asuntos de este mundo, de la polis, de la ciudad, llevando el amor del Señor que renueva todas las cosas en medio de este mundo. Quiera Dios que el recuerdo que hacemos de Julián y al hilo de Julián, de Guillermo Rovirosa, que como Carlos nos decía, su proceso de beatificación está abierto en la Iglesia, estimule en nosotros el deseo de santidad. Y que la respuesta al deseo de santidad tenga que ver con esa conversión a Jesucristo, miremos hacia lo alto, con esa comunión en la Iglesia desde esta perspectiva católica y de ese ser llamados a adentrarnos en la espesura de este mundo, ¿no? En los asuntos a los que el propio Papa Francisco nos está invitando hoy a salir. No puedo menos que recordar que el Papa Francisco a los jóvenes reunidos en Cracovia este año les ha ofrecido un regalo que se llama DOCAT, un pequeño catecismo. Benedicto XVI a los jóvenes reunidos en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de los Jóvenes celebrada en Madrid hace unos años, les regaló el YUCAT, un resumen del Catecismo de la Iglesia. El Papa Francisco, como complemento a ese regalo, ha ofrecido a los jóvenes el DOCAT, que es el título en castellano es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hemos de hacer? Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué hemos de hacer? En el DOCAT es la doctrina social de la Iglesia. Es una gran alegría para nosotros que en la edición española del DOCAT figuren, entre otros testigos, entre otros laicos, hombres y mujeres, que son santo y seña de cómo vivir la doctrina social, testimonio de sobrevivencia de la doctrina social de la España, aparezcan Guillermo Rovirosa y Julián Gómez del Castillo. Yo creo que en este momento en el que Francisco les propone a los jóvenes la vivencia de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo no desear, ¿no?, que nuestras comunidades que tengan la capacidad de educar, de formar el corazón para dar carne, cuerpo, forma a la doctrina social de la Iglesia y que en este momento, ¿no?, de crisis del estado del bienestar, de confusión sobre las formas de organizarnos social y políticamente, sobre miedos incluso y dudas sobre nuestro propio futuro social, ¿no?, encontremos en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, en el testimonio de tantos amigos que nos han precedido y que al mismo tiempo nos dan esperanza, el estímulo para encarnar y vivir la doctrina social de la Iglesia. En este recorrido de fechas que has hecho, Luis, yo recuerdo que hay una fecha que en 1988, cuando se celebró la Christi Fidelis Laici, que aquí en
en Valladolid, cuando éramos más jóvenes. Estábamos en Pastoral Juvenil y fue un documento que le dimos muchas vueltas, que lo pensamos mucho, que se hicieron muchos esquemas, muchos encuentros. Y cuando yo personalmente conocí a Julián, digamos que la propuesta que él hacía, que estaba en consonancia con lo que decía la Christi Fidelis, había un tema que le metía como un nervio, como un esqueleto al documento, que era la propuesta de militancia cristiana. Os quería preguntar a los dos, porque está implícito en lo que habéis planteado sobre la conversión, sobre la espiritualidad de conversión, ¿cómo entra en este planteamiento de lo que nos habéis contado esta propuesta que está en la propia Iglesia recogido? Militancia es una palabra que pertenece a la tradición de la Iglesia. Está en el apóstol Pablo, que habla de la vida cristiana como un combate, y lo ha estado a lo largo de los siglos. Es verdad que, fijaros, justo en este gran momento de la vida de la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, entra en crisis incluso en el propio interior de la vida de la Iglesia. Quizás porque aparece como una palabra excesivamente fuerte para oídos blandengues, por decirlo así, porque militancia, pues como que resuena, parece que tiene que ver con combate, con ejércitos, con soldados, y cuando vivimos, incluso en el propio impulso de la vida cristiana, pues como un deseo de ser constructores de paz, de ser ministros de reconciliación, pues diera la impresión de que militancia, que tiene que ver con combate y que tiene resonancias militares, ¿no? Y una propuesta de paz, pues que mejor buscar otras palabras, ¿no? Entonces, ha surgido más entre nosotros incluso la expresión voluntariado o la expresión compromiso. Pero yo diría que la expresión militancia tiene raíces en la Escritura, que las otras no, y que la misma propuesta de paz que surge del Señor y del Evangelio es una propuesta de paz como plenitud de los bienes que está inseparablemente unida a la propuesta de verdad y de justicia. La misma propuesta de paz, ¿no? Por eso, desde ahí, el que en las propias comunidades cristianas recuperemos el significado de esta expresión, es evidente que luego los propios cristianos decimos, a la hora de luchar por determinados fines, a la hora de ser militantes, de combatir, evidentemente no aceptamos ningún medio que tenga que ver con la violencia, que tenga que ver con el uso determinado de la fuerza de determinadas maneras, por acoger, ¿no?, algunas de las reservas que ante la palabra militancia algunos hermanos nuestros tienen. Si esto diera pie a confusión, es evidente que no se trata de caer en la confusión, pero sí que está claro que tanto en el corazón como en la plaza pública hace falta un verdadero espíritu de militantes, porque el combate interior para ser humilde, pobre y sacrificado, y el combate exterior para combatir contra la mentira, para combatir al odio y a la injusticia, para combatir la desesperanza, el miedo, evidentemente es un verdadero combate. Entonces, en ese sentido, yo percibo que la misma situación actual y el momento nuevo que quizás se vive en la Iglesia, con el Papa Francisco, su invitación a la salida misionera, su subrayado de no caer en la indiferencia ante los problemas de los hombres, su denuncia ante lo que él llama una economía que mata o ante la realidad del descarte, pide de nosotros este espíritu que precisamente por ser una militancia evangélica, no una militancia desde los poderes de este mundo, se da con la misericordia, con la cultura del encuentro, con la escucha de lo que el otro dice, con la búsqueda de puntos de comunión, pero que no signifiquen nunca la falsedad de una búsqueda del encuentro que tape las mentiras o las injusticias. En ese sentido, yo creo
que el actual momento de nuestras comunidades cristianas es un momento de un gran desafío a la hora de esta propuesta. No sé si tú quieres comentar algo. No, una cosa, en la frase de Julián que aparece en el DOCAT tiene mucho que ver con esto. Es una frase áspera de Julián cuando denuncia el aburguesamiento cristiano, ¿no? Es en estos pues, libros y que siempre pues, crees que lo importante es cuidar las formas, pues me ha alegrado que haya aparecido esta frase de Julián sobre el aburguesamiento de la vida cristiana, ¿no? Sobre ese rebajar el ideal que tiene mucho que ver con la crisis de militancia actual y el combate a una palabra que, como decía Luis, tiene Julián. Muchas de las formas que tenía de dialogar era a través de las publicaciones. Entonces, en los cientos y miles de libros que él publicó, por lo menos en todos los de Bodelo sin voz, quiso meter la definición de la militancia cristiana, que en todos los ya podía ir sobre cultura, sobre economía, sobre cualquier cosa, que estuviera siempre la definición del militante cristiano, que tuviéramos siempre presentes la necesidad de tener como referencia la militancia cristiana. Frente a eso, pues está lo que decíamos antes, ¿no? La frustración de la mediocridad, o lo que llamaba Rovirosa esa vida vegetal, esa vida de vegetar, de no tener aspiraciones a algo más en la vida, ¿no? La militancia es un combate interior, es la lucha contra nuestro propio pecado, es la lucha contra el ambiente, esto también es muy importante, contra ese ambiente espeso que tenemos, donde llamamos a la mentira, la llamamos verdad, donde todo es consenso, etc. Y la militancia también tiene un apartado importante e imprescindible en la vida institucional. Entonces, yo creo que a esa integralidad de la vida cristiana que Julián incidió mucho. Julián, yo creo que es el gran defensor de la experiencia y de la vida y de la palabra militante en la Iglesia. Y eso era muy gracioso porque nos lo recordaba en todos los libros. Y a veces cuando había algún, pues en diálogos con él, siempre salía con la definición del cuadernillo, la definición de militante, para hacernos referencia permanente a eso. Bueno, pues la palabra, la frase que han metido de Julián en el DOCAT es una denuncia del aburguesamiento de la vida cristiana. En definitiva, yo creo que es una llamada a ser militante.